Enciclopedia de animales. La lectura de enciclopedias, especialmente cuando estas son de animales, resulta una actividad muy atrayente para el grupo de niños de 5 años. Si bien no cuentan con muchos ejemplares, los que tienen a disposición en sus salas son suficientes para que la maestra les lea un fragmento de vez en cuando. En una de esas sesiones de lectura, ella propone a los niños la elaboración de una enciclopedia, pero a diferencia de las que poseen, esta deberá ser especializada en algunos animales en particular. Con entusiasmo por parte de los chicos se inicia la tarea. La idea de ser autores de un material tan importante les resulta verdaderamente atrayente. En su comienzo planifican algunas acciones. Entre todos discuten y deciden quién o quiénes serán los destinatarios, cuáles serán los propósitos de la publicación, sobre qué animales se hará, qué necesitan hacer para empezar, qué materiales usarán y cómo los van a conseguir. Estas cuestiones iniciales comienzan a resolverse el primer día, pero continúan también en las siguientes. A medida que se toman decisiones al respecto, la maestra las registra frente a todos para no olvidarlas. Bueno, fíjense en esta parte que marqué, todas estas decisiones que se toman antes de arrancar con el proyecto. ¿Con qué piensan ustedes que tiene que ver de estas 4 cosas? ¿Con lenguaje escrito, con sistema de escritura, con proceso de lectura, con proceso de escritura? Con las dos cosas, profe, porque tienen que ir anotando lo que falta, tienen que ir... Bien. Se cruzan los dos procesos, sí. Bien, ¿sí? Se cruzan porque ellos tienen que escribir un texto y van a ir buscando información, entonces las dos cosas se van a cruzar. Pero fíjense estas decisiones, ¿quiénes serán los destinatarios? ¿Cuál es el propósito de la publicación? ¿Sobre qué animales van a trabajar? ¿Todo esto con qué tendrá que ver? Con la planificación. Muy bien. Planificación de escritura. Exactamente. Con el proceso de escritura, específicamente con la planificación, ¿sí? Bueno, ahí dice, resuelven que la enciclopedia será para los padres y dejarán también un ejemplar en biblioteca. Varios destinatarios quedan descartados, entre ellos los compañeros más pequeños del jardín, por considerar que todavía son muy chiquitos para entender lo que vamos a escribir, porque habría que ponerlo demasiado fácil para que entendieran y no sería de enciclopedias. Según lo definen, el propósito del escrito es que diga algo interesante para que los papás lo lean y no se aburran, que informe bien para que aprendan. Bueno, entonces, cuando los nenes dicen que esta enciclopedia no puede ser para los más chiquitos porque habría que ponerlo fácil y no lo van a entender y no sería una enciclopedia, ¿con qué se está tocando de los conceptos que estamos viendo ahora? Que ellos están como definiendo el tipo de texto, que saben el uso de cada... Pero no sobre los elementos alfabéticos. No sobre lo escrito. Sino sobre el lenguaje escrito. El lenguaje. Que los libros tienen un tipo de lenguaje y ese es el que ellos tienen que mantener, ¿no? Dice ahí, no es tarea fácil discutir sobre qué animales organizar el texto. Después de consultar el material disponible, los niños leen, o sea, leen ¿por qué? Porque ellos leen desde lo que saben, desde la imagen, o piden a la maestra que les lea. Y ellos leen a través de la voz de la maestra, ¿sí? Dice, y de hacer algunos borradores, es decir, listados escritos por ellos y la maestra, el tema los felinos aparece como el más interesante. Bueno, y ahí entonces aparecen otros elementos, a ver, ¿cuáles podemos? Ahí estamos, ¿en qué dimensión? ¿Estática o dinámica? La estática. Diría la estática. No, están leyendo. Dinámica. Exacto. En el proceso de lectura. Sí, pero con eso de la bibliografía, así, todo. Ah, vos decís desde ahí tendría que ver un poco lo de la dimensión paratextual. Sí, desde ese aspecto tenés razón, porque ellos van a acceder a través de lo paratextual, no solamente a través de lo que dicen las letras. Sí, en ese sentido tenés razón. Sí. Ahí se cruzan las dos cosas. En el proceso de lectura se cruza también lo del lenguaje escrito.
Pero la vuelta a los textos resulta nuevamente necesaria. El propósito es terminar de decidir qué animales se incluirán, saber que pondrán al león, al leopardo y al tigre. Saben que pondrán al león, al leopardo y al tigre, pero resultan insuficientes. Finalizada esta situación, se delimita el contenido de la enciclopedia. La maestra registra los acuerdos al dictado. Animales. León, guepardo, leopardo, tigre, pantera, jaguar, puma. ¿Sí? Bueno, esta parte en la que se acuerda, digamos, cuáles son los animales, tiene que ver con esto del problema retórico, es decir, con definir también el contenido que va a tener esa enciclopedia. Yo diría que es como dimensión así dinámica, Bien, o cómo interactúa con esto para conseguir así información así y también así con procesos así de escritura, ¿no? De cómo así lo planifican así y ponen así en texto aquello que están así realizando. exactamente. Hacen un borrador o un listado del contenido del texto. ¿Sí? Y en ese momento escribe la maestra, los niños le dictan, así que aparece la escritura también allí. El sistema, digamos, aparece porque ellos le van dictando y la maestra va escribiendo y a la vez ellos irán observando con qué letras se escribe cada palabra, tal vez algunos irán identificando también dónde dice león, dónde dice pantera, porque tal vez viendo la primera letra ya pueden identificar cuál es la palabra. Para sintetizar, la lengua escrita tiene estas dos dimensiones, la estática y la dinámica. En la estática está el lenguaje escrito, este conocimiento acerca de los textos, de los tipos textuales, de los propósitos, de los contenidos generales que tiene que tener ese tipo de texto, de las palabras que se usan, de las palabras que no se usan. Por ejemplo, había una vez no entraría en una enciclopedia, pero sí en un cuento. Eso los niños rápidamente lo pueden identificar y ya es un conocimiento muy importante acerca del lenguaje escrito. Sobre el sistema de escritura, bueno, los elementos ideográficos y los elementos alfabéticos, y lo que vimos de la dificultad del sistema alfabético, porque no todas las letras tienen el mismo sonido en todos los contextos, es decir, no es que hay una letra con un solo sonido y un solo sonido con una sola letra, sino que hay muchas irregularidades en nuestro sistema de escritura, por eso enseñar sonido y letra nos sirve con unas 8 o 10 letras, después ya no nos sirve ese método de enseñanza, por eso tenemos que trabajar de manera más integral y entender que la alfabetización no va a llevar un año, sino que es el eje de todo el ciclo, de todo el primer ciclo. Y después en la dimensión dinámica, esto que ustedes también ya conocen, el proceso de lectura con sus pasos, el proceso de escritura con sus pasos, y cómo estos 4 elementos, lenguaje escrito, sistema de escritura, proceso de lectura, proceso de escritura, entran a jugar como en una danza, como en una receta, todos se van combinando, ¿sí? Y en algún momento tal vez uno destaca sobre otro o tal vez hay una combinación, pero siempre tener en cuenta para que los proyectos de trabajo con los niños y niñas sean más productivos, que siempre tengan una finalidad comunicativa, que ellos puedan entender que la lengua sirve para comunicarnos en el tiempo, en el espacio, un poco como lo que explico en el video, ¿sí? Las funciones de la lengua, y tratar de que se haga un uso no escolar, sino un uso social de la lengua. ¿Sí? Entonces, que las planificaciones, los proyectos siempre tengan que ver con estas dimensiones. ¿Sí?